días, bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy, domingo 11 de agosto. Vaya semanita que hemos tenido. Esta noche felizmente tenemos la clausura de los Panamericanos para alegrarnos. Mauricio Fernandini, Ricardo Gómez Palma los acompañan esta mañana. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Además, 3 distinguidos congresistas que tienen cada uno una posición distinta sobre la coyuntura que es tan atractiva en este momento. Creo que el Congreso es definitivamente el epicentro de la noticia. Así es, bueno, minoritaria en este caso, ¿no? Está solo Ana María y 2 varones, pero hay cuota. De todas maneras. Tantas cosas que conversar con ustedes, desde el adelanto de elecciones a tía María, al futuro de los partidos políticos. No tienen mucho margen para reinventarse caras al 2020 o 2021, incierto hasta ahora, ¿no? Y lo que teníamos, precisamente Mauricio, como lo describe, es un panorama complicado. Ahora, más aún con esta revelación, este audio que hemos conocido del presidente de la República el día 24 de julio. 24 ¿Crees que se cae el mundo con el audio? No, pero da cuenta de una actitud que no era tremendista, me parecen las reacciones. No era la... Es decir, no era lo que nos decía el presidente, es decir, nos decía los peruanos una cosa y había acordado otra cosa con los arequipeños. ¿Y retractarse es un delito? O sea, cambiar de opinión, enmendar, darte cuenta de que algo no va bien y que van a haber muertes de por medio, quizás estoy especulando un poco, ¿no? O pero sea, Mauricio, el presidente nos dijo tan verticales, tan intransigentes todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué le dio la licencia a tía María? Pero bueno, eso nos lo van a contar nuestros invitados que para eso están aquí con nosotros. Interesante, además, ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? Muchas decisiones que tú enmiendas desde lo personal hasta lo macro, en un mediano plazo terminan siendo saludables para ti, para tu familia, para el país, y en otros casos no, obviamente. Lo saludable es que se los digas precisamente a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos. No le digas una cosa a unos y mientras estás negociando otra cosa... Eso sentiste en el audio, que había como un doble discurso. Pero lo ponen todos los diarios en primera plana. No, ¿tú qué sentiste más que los diarios? Pero lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Que nos había mentido el presidente para decirlo en palabras. Sin embargo, Salvador del Solar y otras personas allegadas al gobierno analizan el audio y no encuentran contradicciones, ¿no? Entonces, volvemos a una polarización sobre un tema en el que no nos terminamos de poner de acuerdo. Juan Cheput está con nosotros, congresista de la República, de la bancada, ex Peruanos por el Cambio. Juan, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, congresista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, yo indiscutiblemente estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir Mauricio, ¿no? Yo sí creo de que existe en el presidente una situación vedada, sobre todo de falseamiento de la realidad ante la opinión pública, que afecta la institucionalidad en el Perú y sobre todo los aspectos jurídicos. Ya se había tomado una decisión del Consejo Nacional de Minería y el presidente, en una parte de la transcripción que aparece hoy día en todos los medios, si mal no recuerdo, en Expreso está la transcripción más completa, un interlocutor le dice, entonces las cosas claras, señor presidente, usted va a anular. Y el presidente contesta, sí, vamos a ver la forma, los mecanismos, etcétera, etcétera. Entonces, si el presidente constitucionalmente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, pues ahí estamos ante una situación por lo menos indecorosa, que lamentablemente pues el premier Salvador del Solar no quiere ver. Pero Salvador del Solar tiene razón en un sentido. Dice, el presidente no negocia nada. Y el presidente en realidad no negoció nada, se dio en todo, ¿no? Bueno, no negocia nada, inclusive no menciona el tema del 28 de julio en el mensaje presidencial. Y si vemos una línea de tiempo, en el Consejo de Ministros el tema no se trata. El 25 de julio es esta claudicación, este video que según ellos... recién lo conocen, según palabras del propio premier del Solar, lo conocen el 25 de julio, o sea, luego del Consejo de Ministros, y luego aparece pues el tema del adelanto de elecciones. Entonces, para mí está clarísimo el elemento político, ¿no? El presidente utiliza el adelanto de elecciones como un mecanismo para saltar adelante, porque sabía que se venía este audio que para él iba a ser devastador, como lo va a ser. Este es como una onda expansiva. ¿Realmente devastador? ¿Cuál es la posición para la congresista Choquehuanca que nos acompaña también esta mañana? Bienvenida, congresista, gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Es realmente devastador? O sea, trae abajo la reputación del país, del presidente, se acabó el mundo, no vamos más, ¿es la hecatombe? A ver, buenos días a todos en primer lugar. Yo quisiera destacar algo que justamente se escucha en el audio. Bueno, yo en realidad no lo he analizado profundamente porque hay varias partes, unos que vienen de una parte, un corte y otros, en fin. Pero de primera impresión. Pero bueno, de primera impresión. Yo quiero rescatar algo que dijo un alcalde y dice, este problema, presidente, se está convirtiendo en una oportunidad política para muchos.
Y eso es verdad. Yo creo que Arequipa no merece ser convertida en una oportunidad política para nadie. Este tema que es meramente técnico, que es un tema de inversiones, yo siempre en todas mis declaraciones respecto de inversiones he dicho, concuerdo con la India, alfombra roja para las inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones, todos sabemos lo que trae consigo, pero buenas inversiones, ambientalmente adecuadas, sanas para la zona y en fin. Eso me parece que se ha atendido desde el Estado, no en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Analicemos los gobiernos anteriores. ¿Usted siente que ha habido un Estado cercano a la población explicándole finalmente la gestión minera, sus las beneficios? Mineras... O de último minuto, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Cajamarca o a departamentos mineros, los pobladores más bien han recibido la información contraria, ¿no? No hay un balance, no hay un trabajo prudente del Estado. Entonces, algo que se viene arrastrando desde hace años, ahora, en este momento, ¿quién es el responsable? Vizcarra. El único, ley, ¿no? Lo anterior no cuenta. En realidad, las mineras y la población, donde se han hecho este tipo de inversiones de industrias extractivas, solamente han venido recibiendo, ¿qué? El producto y la consecuencia de una ley de hace 30 años. Una ley minera que, si bien es cierto, las mineras también se han adecuado, obviamente, todos vivimos al compás de una ley existente, pero definitivamente es una ley que realmente debe cambiar y analizarla bien, pero ese no es el tema en este preciso momento. El tema es analizar de manera técnica. Yo siempre aposté por un diálogo, pero por una mesa técnica. Sí. Cuando se suscita este problema hace 2, 3 semanas en mi región, yo invocaba a la Agenda por el Desarrollo, que está conformada por 3 universidades en Arequipa, invocaba a los colegios profesionales de que pudiéramos tratar de conformar un espacio. Antes de ir al congresista Arana, ¿por qué cree usted que hemos perdido esa importantísima capacidad que es el diálogo, el intercambio de posiciones? Solo hay polarización y violencia desbordada. Este conflicto, ojo, tiene 7 muertos en su haber. Y tiene más de 10 años también. Exacto. Ya. Entonces, ¿en qué momento todos los peruanos, la sociedad civil, la organizada, los políticos, dejamos de dialogar y optamos por adjetivarnos, ¿no? Y responsabilizar a una persona para destruirla políticamente? Pero no hablamos de la coyuntura. Así es. En el momento en que hace 2 gestiones presidenciales, voltean la mirada hacia otro lado. Cuando este problema empieza a escalar, cuando este problema pudo haber sido arreglado, cuando estaba ahí la minera recién en sus intentos primero de solicitar el proyecto, de proponer el proyecto y en fin. Entonces dejamos pasar tanto a gobernadores regionales, o sea, yo diría en los 3 niveles de gobierno. Sí. Entonces empieza, en primer lugar hay una escalada, luego baja, qué lindo, es mi oportunidad política, por eso yo le rescataba esto, la oportunidad política de que yo pase piola por acá. Segunda, igual. Muy interesante, o sea, no congresista, puede ser, por lo menos retroceder 10 años en la historia donde el presidente Vizcarra no manejaba este conflicto. Bueno, pasamos, ¿te parece? Al congresista Marco Arana, buenos días, bienvenido. Le vamos a rogar que nos espere un segundito, tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. Muy buenos días. 8 de la mañana con 18 minutos, continuamos nosotros en ampliación de noticias de RPP, confianza por todos los medios. Conversa con nosotros este congresista de la República respecto a lo que está pasando con nuestro país, el planteamiento de adelanto de elecciones, tía María que va, no va, definitivamente parece, no es que parece, es que ya no va, se ha anunciado la suspensión por 120 días, pero el congresista Marco Arana considera, y lo va a explicar acá, que no solamente deben ser 120 días, sino la anulación completa. Congresista, buenos días, bienvenido. Buenos días, congresista. Muy buenos días, colega. Bueno, el problema ya no es Vizcarra, el problema es si me permite. Este es el mapa de concesiones mineras de la provincia de Islay, casi al 65%. Y si miramos el del distrito de Cocachacra, estamos hablando casi el 90%. Ya. ¿En dónde? En uno de los valles más productivos de todo el sur del Perú, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Y hablábamos eso en la antesala con Juan, ¿no? Estamos viendo a los parches de los problemas. El problema de fondo tiene que ver con temas de ordenamiento territorial y de institucionalidad ambiental. ¿Por qué tienen que ver con temas de ordenamiento territorial e institucionalidad ambiental? ¿Se puede hacer minería en cualquier lado, en cualquier lugar? No. Aquí estamos hablando de un proyecto minero que va a mover 100.000 toneladas de roca diarias.
El presidente- diarias. el Claro, presidente pero eso ha puso que no generado va. el conflicto. Pues. En todo- Eso ha en generado todo, el conflicto. congresista, en todos los extremos es incompatible la agricultura y la minería, o hay experiencias en contextos determinados donde, después de hacer los análisis rigurosos y tener los cuidados prudentes, sí terminan siendo compatibles. Nosotros tenemos un subsuelo riquísimo y dentro de 15 o 20 años quizás ya sea demasiado tarde. Cambian las cosas del mercado, cambia lo del cambio climático y el momento era ahora. Es como cuando Así es. lo invito, congresista, a subirse al tren. Tiene una hora exacta, ¿no? O sea, si usted no llega a esa hora, perdió el vagón. Y acá se ha perdido una Claro, oportunidad. ¿Cree que por falta de diálogo o porque es realmente incompatible una cosa con la otra? Mauricio, es que Hay dos hay- cosas que hay quisiera que responda, pero concretamente, congresista, para darle la oportunidad a los demás. Cuando uno- ¿Es realmente incompatible? Primera pregunta. ¿La agricultura con la minería en esta zona puntual, con las variaciones técnicas? A ver, cuando uno va a la estación del tren no se coloca en la vía del tren porque lo atropellan. Hay que Sin ponerse al duda, costado, sin duda. ya. Estamos hablando Entonces, de abordar siempre- el tren de manera civilizada, cosa que no vemos hace tiempo. Esto no ha pasado allí. Entonces, efectivamente, el proyecto Mauricio, por las características que tiene, estamos hablando de un megaproyecto de 100.000 toneladas de roca diaria que se van a mover con 15 kilogramos de ácido sulfúrico por tonelada métrica a unos cientos de metros del valle, el Tajo de la Tapada, y el otro le di a María más arriba. En términos de lo que hemos podido estudiar, de la tecnología que se va a emplear, de la proximidad que tiene el proyecto, allí hay incompatibilidad, como pasa en el tema de Conga. Hay otro tipo de proyectos mineros que se pueden hacer en zonas o más despobladas o con otras características y con otras regulaciones ambientales. En el Perú nuestras regulaciones ambientales, a pesar que dice la sociedad de minería que son demasiadas, en realidad no son lo suficientes Disculpe para la resolver interrupción, pero es estos problemas. oportuna. Incompatibilidad incorregible Absoluta en no. ningún... No, absoluta para dejar no. bien claras las cosas. Depende del tipo de actividad minera, de las características, de la tecnología, de la proximidad, de la regulación ambiental, de la licencia que puedan obtenerse. Si hay un conjunto de condiciones, Claro. hasta un taxista tiene Enmendable. 7 documentos para Como salir está a la calle. planteado, no va, pero es enmendable en una línea de tiempo. Podría ser, efectivamente, recordemos que hay cambios tecnológicos importantes, Claro que recordemos que la ciudadanía Otros misma estudios, puede otra forma mirarlo, de abordar pero en las la condiciones extracción. en las que está, no tiene ninguna posibilidad y por eso la solicitud de Muy bien, nulidad pero es una Más solicitud adelante lo pertinente. subiríamos al tren, Y correctamente. podría ser. Lo Más adelante. importante es no la hay que cerrar. transparencia del congresista de la izquierda peruana que considera que en efecto no hay lugar para la minería En esas esa condiciones. zona y en esas condiciones que en realidad son casi todo el país para ustedes. Pero el congresista Cheput tiene otro punto de vista también. Bueno, sí se puede convivir agricultura con minería, ¿no? Y hay experiencias interesantes en Canadá. Lo que yo hablaba con Marco desde hace muchos años, desde Conga, es que en el Perú falta una ley de ordenamiento territorial. Por ejemplo, donde yo he estudiado en Colombia no hay el debate agua u oro, ¿no? Porque eso ya está especificado en una ley de ordenamiento territorial. Pero yo quería ratificarme acá, en que acá sí hay responsabilidad del gobierno. Es cierto que el conflicto nace hace tiempo. En el 2014 se hace un segundo estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que vencía este 1 de agosto, y el gobierno, el 7 de julio, le da la licencia a Tía María, y lo anuncian con bombos y platillos y salen todos los periódicos el 8 de julio. Es decir, un mes antes de que venciera el estudio de impacto ambiental. O sea, es decir, desde el 1 de agosto ese estudio de impacto ambiental que se hizo Ya no tenía vigencia. ya no tenía vigencia. Y planteaba recomendaciones clarísimas en materia hidrológica que no había hecho la minera, Tía María. Y luego el gobernador le da un ultimátum, que yo recuerdo haberlo comentado acá en RPP, al presidente y le dice, si en 72 horas no anula la concesión, pues simplemente huelga general indefinida. ¿Y qué hace el presidente de la República? Dice de que ya no va, ¿no? El 17 de julio. Y luego surge esa conversación que es del 24 de julio, con lo cual sí se demuestra de que lamentablemente hay una situación de debilidad de parte del gobierno para negociar, dejando de lado el tema. No se negoció, pues en efecto. Se claudicó, hay que decirlo con todas sus palabras. Y lo más lamentable es que ahora el premier Salvador del Solar dice,
no es lo que el presidente ha dicho, con lo cual está abriendo la llave para que el conflicto vuelva a surgir, porque el presidente dice lo anulo y ahora el premier dice que no lo anula. Lo suspendo por 120 días, ¿no? Claro. Hay que cogernos literalmente de lo expuesto, ¿no? No, pero yo estoy hablando del video, Mauricio, del audio, perdón, Del audio. de lo que dice el presidente en el audio, porque ese es el problema. Decide suspender por 120 días. Pero 120 días, ¿qué se puede cambiar? ¿Algo? Claro, mira, yo intento ser bien objetivo en este caso, ¿no? Yo lo que lamento es que exista una conversación hacia adentro y otra conversación hacia la sociedad. Eso es lo que no puede hacer un presidente. En política no pasa eso nunca, Mira, Juan, aún más. porque tienes tanta experiencia. Por supuesto, en política la negociación tiene que, mira, un Eso no político pasa lo que nunca, habla en ¿no? privado lo tiene que decir públicamente. Congresista O sea, Choquehuanca, ¿a usted sobre qué le ha todo en- parecido, sobre todo revisando el escenario de los últimos días? Muchos policías heridos, felizmente la población civil, es decir, los manifestantes que se oponen al proyecto de Tía María son pocos, pero han resultado afectados por enfrentar a la policía. Todo eso se podría haber evitado si es que el presidente le decía al Perú que Tía María no iba, lo que había acordado con los gobernadores, el gobernador y las autoridades de Arequipa. Bueno, en realidad ¿Por qué mandar a la policía a defender un tema que ya él había acordado con Arequipa que no iba? A ver, creo que el audio hay que escucharlo de varias fuentes, porque hay unos audios que están recortados. Ah, ¿usted cree que lo han manipulado? No, yo diría más bien hacer un análisis profundo de esto, pero el tema de fondo no es este. El tema de fondo es lo que viene ocurriendo en nuestra región, en mi región. El tema es, pasa por es lo que ha dicho, pasa por un tema de involucramiento a las fuerzas policiales, a la misma población. El turismo se ha visto totalmente afectado. La época más alta que nosotros hemos tenido niveles turísticos es agosto, claro. julio, agosto, Así es. siempre. Díganme. Y en coincidencia con Juegos Panamericanos que tenemos una Claro, mayor que están exposición. aquí en Lima, Ahora, pero no es la idea que nadie evada sus responsabilidades y sus sanciones en este conflicto puntual y en este audio que usted se compromete a analizar profundamente y que lo he visto No con me su comprometo yo. Pido a todas las personas que intervenimos. ¿No le parece claro verlo, lo que dice pero, el presidente? Perdón. ¿Pero no le parece claro o grave en todo caso lo que conocemos de ese audio, esa conversación? Que le Pero dice- centrarnos en el audio del presidente está muy bien. Juan ya tiene una posición dada, la hemos escuchado atentamente, pero entre los tres podemos encontrar luces para saber si en un mediano plazo, en un largo plazo es salvable Tía María o no. ¿Por qué no le damos la vuelta al diálogo y en vez de enfocarnos, que ya le hemos dedicado un tiempo a las responsabilidades políticas, que sin duda las tiene el presidente, ¿qué hacemos con Tía María? El propio ¿Qué hacemos congresista con Tía Arana María? ha dado una luz que, como están dadas las cosas, no va, pero sí es enmendable el estudio. ¿Ustedes qué piensan con el futuro de la minería en el Perú? ¿Va a haber un acercamiento al ciudadano de a pie, el que convive al lado de la minera o no? ¿Cómo vemos las cosas a largo plazo, a mediano plazo? No la coyuntura del momento que ya la analizamos y es absolutamente válido. Ahora, si quieren nos quedamos aquí escuchando el audio y no avanzamos. No, pero Lo que ustedes estén- quieran, ¿ah? Por eso le decía, o sea, el audio es un tema, pero aquí lo que tenemos que resolver es este problema. El problema de fondo es resolver qué hacemos con Tía María. Por eso, ¿Y qué hacemos con Tía María? Con Tía María lo que tenemos que hacer es tomar o asumir una actitud más seria y más responsable de parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno y ver técnicamente si esto realmente ya no es posible. Ok, esto está en manos del Consejo de Minería. Entiendo que la integran 5 vocales. Pues de una vez, ahora, a los 120 días, lo que yo he opinado es de que se abre la posibilidad, la apertura, no de ya de un diálogo social, porque ese diálogo social tuvo su oportunidad, su tiempo, y no se dio. Hay que verlo de manera muy clara. Después de la huelga, después de todo lo que ha pasado, ya no podemos estar hablando de un espacio social, pero sí nos queda hablar de un espacio técnico, de una mesa técnica que nos permita realmente ver si esto no va, si esto no es posible, porque obviamente hay razones que ha mencionado el congresista Arana, que no es adecuadamente sostenible, no es minería responsable, no es sano hacer este tipo de minería, ya pues de una vez que se decante de una forma técnica. Dígame, empezamos de nuevo. Ahora la propuesta sería distinta. Ahora, ¿qué se puede hacer técnicamente en 120 días? Los 120 días quizás es, como menciona el congresista Cheput, un saludo a la bandera y van a pasar muchos más meses sin que se vuelva a tocar el tema. Creo que, Ricardo, tenemos que ir a una pausa y podemos dejar este tema pendiente para escuchar su posición.
debió haberse sincerado la información y decir, en realidad no son 120 días, nos va a tomar mucho más tiempo. ¿Qué se puede hacer técnicamente en 120 días para enmendar? Dejamos la pregunta y volvemos con el comentario de la congresista Choquehuanca y el congresista Marco Arana. Soy Carla y quiero decirte algo. Ganar dinero extra en este país sin perder tu libertad sí es posible. Un ejemplo, quiero una laptop para mi hijo, cuesta 1.200 soles. Abro una cuenta de ahorro con mi banco, deposito 100 soles por mes y a los 6 meses me dan 100 soles más. En vez de 1.200 soles tendré 1.300. O sea, tendré la laptop y también su mochila. Soy una tigresa del ahorro. Soy una tigresa de la honestidad. Mi banco. Aplica para aperturas hasta el 31 de octubre de 2019 y o hasta agotar stock de 350.000 soles en bonos. Condiciones y restricciones en www.mibanco.com.pe. El Gran Circo de Rusia presenta Let's Rock, un espectáculo increíble con toda la energía de la música y la magia del circo. Gran Circo de Rusia en el Jockey. Venta de entradas en Teleticket. Si te gustan los grandes del rock and pop, tú eres de los nuestros. Tú eres de los nuestros. Oxígeno. Ponlo en tu memoria. Radio Oxígeno. En Lima 102.1. El rock and pop que marcó tu vida. Radio Oxígeno. Oxígeno. Escucha Radio Oxígeno. En Lima 102.1. Clásicos del rock and pop. Oxígeno. La hora llega gracias a Inca Kola sin azúcar. Inca Kola, el sabor que nos hace únicos. Son las 8:31. Los titulares de RPP. El congresista Juan Cheput consideró que el presidente Vizcarra utilizó el adelanto de elecciones porque sabía del audio devastador para él sobre el proyecto Tía María. Arequipa no merece ser convertida en una oportunidad política para nadie, expresó en RPP la legisladora Ana María Choquehuanca. El parlamentario Marco Arana indicó que el problema de Tía María tiene que ver con ordenamiento territorial e institucionalidad ambiental, al considerar que no se puede hacer minería en cualquier lugar. Hoy culminan los Juegos Panamericanos Lima 2019, certamen multideportivo que puso a competir a los mejores atletas de América durante 19 días. El tránsito vehicular en la avenida Larco estará restringido hasta las 3 de la tarde en ambos sentidos, desde la avenida Ricardo Palma hasta la avenida Alfredo Benavides por la marcha atlética 50K. Los usuarios del... 8:34 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Ana María Choquehuanca, congresista de la República, es ministra de ese gobierno, tiene la palabra. ¿Qué se puede hacer en los 120 días que el gobierno le ha dado de vida con respirador artificial a Tía María? Yo diría que hay un trabajo paralelo por hacer y por ejecutar, sobre todo. El presupuesto existe en manos del gobierno regional de Arequipa. Y es que cuando nosotros nos preguntamos si inicia el conflicto, a ver, estamos por el agro, apostamos por el agro, totalmente el agro, no la minería, que era lo que decía el discurso del gobernador. Y sin embargo nos preguntábamos y decíamos, a la fecha tiene más de 200 millones. Bueno, veamos cuánto es lo que él ha usado de este presupuesto en pro para fortalecer la zona agrícola. No había nada, pero bueno, tenemos 120 días y no como un plazo establecido para, oye, solamente tiene 120 días, sino para iniciar proyectos realmente valiosos que nos permitan también poder tener en el camino la posibilidad de saber si es que el agro y la minería pueden convivir en esta zona, si es que el agro además se tiene que fortalecer, por supuesto que se tiene, vaya o no vaya, el agro en esta zona se tiene que fortalecer. Sí. Tenemos que pensar en el proyecto de una gran represa, tenemos que pensar en el fortalecimiento verdadero y real de los agricultores de allá para que esta zona sea convertida en una zona de agroexportación. No por nada la lucha de los agricultores por su agro. Se estamos dejando pasar de lado. ¿Va? ¿Tía María va o no va? Yo desde que escucho hace tantos años, ¿Tía María va o no va? ¿Qué dices? Tú dices, ¿va o no va? No es va o no va, es fortalecer. La zona es un valle riquísimo que puede ser... Una propuesta clara, va en estas condiciones, y estas condiciones son aceptadas por la población, ¿no? Y por el gobierno. Finalmente la población acepta que vaya en estas condiciones, no una imposición vertical que a todas luces
tenía Pero al grandes margen de fallas, ello, ¿no? ocupémonos del agro. O sea, realmente Arequipa es un sector productivo, por supuesto. Todo el PBI, como me decía Juan, está ubicado en esta zona, el PBI de Arequipa, es agro. Nosotros somos una zona agricultora y no solamente el Valle del Cauca. Podríamos crecer significativamente en turismo. Y nadie habla del futuro del turismo en el Perú. Y han concesionado el cañón de Colca. Ya, bueno, ¿a quién? A Mineras. El cañón de Colca está concesionado a Mineras sin que haya un plan de fortalecimiento claro del turismo en el Colca. Además, con un tema... ¿A qué mineras? Eso es gravísimo. Veamos el mapa, no lo he traído ahora, o sea, pero el cóndor va a volar con un poco de cobre en la sala, y ahora vamos a ver el vuelo del cóndor. Yo le voy a pedir al congresista Arano que me dé la información, claro. Eso es muy grave, lo que acaba de decir. Lo grave, pero ¿a qué mineras? No puede usted... No, Claro. es que no me han pedido la información ahora. Yo puedo venir... Yo se la estoy pidiendo. La voy a traer, Mauricio, si me piden, por ejemplo... Es como concesionar un Machu Picchu a mineras, así de grave. Está concesionado el Colca. Está concesionado con Cayoma. ¿En qué gobierno se ha concesionado? Viene desde el gobierno de Alan García, está el gobierno de Alejandro Toledo, está el de Ollanta Humala, hay concesiones. Justamente yo he recibido a los alcaldes de Cayoma, a los anteriores, que me decían, oiga, congresista, estamos preocupados porque nos han concesionado el cañón. Entonces, ese tema, por ejemplo, es un tema que deberíamos discutir antes de que estalle algún conflicto. Y mi ingenua pregunta de cómo crecer en turismo, miren en lo que ha desembocado. Bueno, creo que es materia de otro debate. Es que se están haciendo concesiones, Mauricio, no importa si está la iglesia, el pueblo, no importa si hay un valle, no importa si hay un río. Hasta el Huascarán, parte del Huascarán estaba concesionado. Eso es interesante que esté en la agenda, ¿no te parece, Juan? No solo puntualmente Tía María. Pero mira, yo te agradecería, Juan, que cerremos el tema con qué se puede hacer realistamente en 120 días o no se puede hacer absolutamente nada para entrar a otro tema. Yo estoy de acuerdo con Juan de que el tema de los 120 días es en realidad ya es una cancelación, ¿no? Pero veámoslo. Yo creo que es una cancelación, pero en paralelo yo creo... No se puede hacer nada en 120 días. No, sí, yo creo que sí hay algunas cosas. Es muy complicado. Mismo que me digas... Vamos a escuchar al congresista Juan Cheput. En 120 días se puede exigir a Sauder el por qué no cumplió con las 2 recomendaciones que ha tenido 5 años sobre su escritorio y que en cierta medida genera la desconfianza en la población. Yo soy de los que piensa que el Perú no puede vivir de espaldas a la inversión minera, porque soy un convencido que la tecnología favorece en estos momentos emprendimientos mineros y también respecto al agro. Pero lo que pasa es que en el país, pues, el debate técnico ha quedado completamente de lado. Es un debate político. Ajá. Y es un debate eminentemente político. Es una lástima. O sea, el colegio de ingenieros, todo el mundo habla. Tratemos de rescatarlo en este momento, Juan, y entonces tuvo 5 años para subsanar 2 temas graves y no lo hizo. No lo hizo. Y los 2 tenían que ver con aspectos hidrológicos. Y por otro lado, el tema que tú has tocado de las industrias creativas, la industria naranja, ya también llegó la hora de hablar de una diversidad. No, pero así se le conoce internacionalmente, ¿no? Vamos a llamarlo de otra manera. La industria creativa, industrias creativas. Ya, mejor, ¿no? Está más bonito. Aunque hay un libro del BIT, La industria naranja. Haciendo tus para hablar técnicamente, hablando técnicamente. Imagínate. Porque mira, en el Perú ya llegó la hora de hablar de diversificación productiva. O sea, no podemos nosotros, no podemos seguir entrampados. Acaba de salir un tema gravísimo, que el Valle del Colca, que es con María Elena Foronda, que pertenece al partido de Marco Arana, desde hace mucho tiempo estamos empujando el tema del ordenamiento territorial. Yo creo que este es un buen momento para que el Perú ingrese a su 3er siglo de vida republicana con un ordenamiento territorial. Es un cimiento que no tenemos, mira, ¿no? Es como, que como no existe hacer el segundo piso sin primero. Como no existe un ordenamiento legal en donde tenemos que respetar los páramos. Un páramo es el lugar donde surge el agua, fuentes de agua, que se está convirtiendo en un elemento valiosísimo. Hemos escuchado a Marisa Glave también con esa misma posición, claro, o sea, el reordenamiento territorial no lo tenemos para comenzar. No, pero ese es un tema multipartidario que sí deberíamos Tú has mencionado que Colombia sí lo tiene, tú has pasado muchos años allá, y allá Chile no también. Hay ningún conflicto con que acá un edificio, pero mínimo, no porque existe un hotel, porque está todo clarísimo. Claro, ¿no? y porque el suelo también. Están protegidos. El páramo está protegido, tú no puedes explotar. Las reservas naturales son realmente reservas naturales. Acá reserva natural, mira, viendo un talador y un ejemplo, de la noche a la mañana no hay bosque. Chile tiene graves problemas energéticos e iba a ser
una gran represa en el sur, en la región de los lagos en la región del sur, y simplemente no fue adelante, a pesar de tener problemas energéticos. ¿Por qué? Porque afectaba una reserva natural, la zona de los lagos. Entonces, cosas de ese tipo tenemos nosotros que madurar. Bienvenida la inversión minera, pero con tecnología y respetando los condicionamientos, porque nos estamos olvidando otra cosa. El primer estudio de impacto ambiental tenía 138 cuestionamientos en Tía María. Entonces, y luego viene un segundo estudio de impacto ambiental que lo reduce a 2 recomendaciones que tampoco ha cumplido. Es impostergable para ti que Sauder le explique al país. Por supuesto, o sea, hay responsabilidad, y que me pero eso no sumamente quita, oportuno y pero cómo mira, lo procesaría. Pero también es necesario decir lo siguiente, ¿no? también hay responsabilidad del presidente, porque como bien dice Rafael Vela en una entrevista que da en otro medio, el día de hoy creo que es en Perú 21, el presidente tiene que colocarse por encima del bien y el mal. O sea, el presidente no puede bajar a un nivel de diálogo con los involucrados. Y la agenda se la dicta un presidente regional. Y así es, para eso están los ministros. Yo creo que el problema de fondo que surge acá es que lamentablemente el presidente no tiene ministros, porque el presidente no tiene que ser la última instancia porque se genere ese tipo de problemas. Quedó clarísima tu posición. Sí. Congresista Choquehuanca, Bueno, el manejo político ahora del conflicto. Sí. Estamos llegando ya a ese terreno. Yo creo que aquí ya tenemos 2 sentencias que dicen se va a cancelar. Quisiera saber en función de qué. Me parece que la de Juan no es así. Ha dicho el presidente. Congresista. Me parece que la un ratito. Lo dice el presidente. El gobernador regional le dice que él tiene que anular la licencia a Tía María y el presidente le responde, yo no puedo salir ahorita y decir voy a cancelar. Tengo que preparar el argumento. O sea, para el presidente está claro que eso ya no Y va. entonces los procesos administrativos Sí, y el pregunta al Consejo de presidente, Minería, ¿no? Bueno, Ahora, eso ¿por lo qué? vamos a ver mañana, tenemos reunión nosotros ¿Con de el presidente? bancada, lo trataremos de clarificar porque definitivamente, o sea, nosotros no podemos estar jugando un rol dentro de todo un proceso administrativo, en base a un nivel Pero político. la ¿no? idea creo que es volvernos un país minero responsable, cosa que Sí. no hemos hecho desde hace décadas. Pero que ¿no? esto O sea, hemos tratado de apagar incendios de último minuto y nos ha funcionado pésimo. Entonces, ahorita volvemos a centrarnos en el tema de Vizcarra y creo que el de Tía María es a mediano plazo. Vizcarra se va a ir en principio en abril del 2020, ¿no? No creo, 2021 Claro. sea. Gracias, Juan. Ese es el siguiente tema. y nosotros- ya me adelantó la estrategia del Congreso. Y nosotros también, ¿no? Titular, por favor, presten atención. ¿Ah? Y nosotros también, ¿no? Pero el adelanto de elecciones no va. El Congreso ya sabe cómo. Juan Sheput es la fuente. Perdón, congresista. Sí, está bien. Hay que reírnos un poquito esta mañana, claro por que favor. sí. Tanta Y nosotros atención. también, ¿no? O sea, en algún momento nos tenemos que ir, tenemos un mandato establecido, pero definitivamente lo que tenemos que hacer también es dejar algo respecto de esto que ha sido materia de discusión en toda nuestra gestión. El tema de la minería siempre ha estado con el Y en tema de la las anterior- mamas, con el tema de Arequipa, ahora Tía María, y habrá muchos temas que seguramente en Conflictos sociales que Cajamarca, no se Huanca atienden, que no se también dan. desactivan. Y Así mañana es. vamos a pasar al Así tema es. de Y tenemos Odebrecht, que hacer y algo. después adelanto de elecciones y después a otro tema y no profundizamos. Y eso está en manos nuestras, en manos ¿A quién del le legislativo, delegamos ¿no? el tema de la minería? Congresista Arana, es su turno. Yo creo que es importante que el Estado cumpla su rol. Cuando al Estado se le pinta como débil porque no mete bala donde hay un conflicto, estamos equivocando Pero eso es el lo que enfoque. quería el gobernador regional de Estamos- Arequipa, decía estamos- los muertos, reclamaban muertos. Vamos a dejarlo terminar. Porque, por ejemplo, se habla de 30 policías heridos. Según las estadísticas, por cada policía herido podrían haber 5, 6, 8 campesinos hay. heridos. No los Hay una ciudadana herida los con hay. un orificio de Los bala hay. en el brazo. Los hay, Entra además de salida. perdigoneados, en fin. Entonces, yo creo que ese es un mal enfoque. Pensar que el Estado es fuerte cuando somete con el poder represivo que es propio de su capacidad cuando se daña la propiedad pública o privada o está en peligro la vida de las personas. Ese es un mal enfoque. El Estado, que necesitamos es un Estado eficaz, eficiente, que por ejemplo señale cuáles son las reglas, y las reglas no las hemos querido señalar. Es decir, si tenemos actividades agrícolas, tenemos actividades ganaderas, ¿las inversiones de los agricultores y los ganaderos valen tanto como la de los mineros? Sí, valen tanto o incluso más. Un pequeño agricultor da de comer a 15 peruanos, con nuestra enorme biodiversidad. ¿Y cómo tenemos a los pequeños y medianos agricultores y la agricultura familiar? Abandonada, olvidada. El enfoque del gobierno en los últimos 30 años, ¿cuál es? Agroexportación, más agroexportación, facilidades para
tributarias, facilidades financieras, en fin. ¿Qué Eso hacemos no con pasa en nuestro los pequeños, subsuelo, los congresista medianos. Arana, para que no... es mala, congresista? Entonces, no, estoy diciendo que se olvida Entonces, al pequeño y mediano agricultor, se olvida siempre al pequeño. La mesa es el empresario. único que creo que tiene una candidatura ya formalizada para las elecciones presidenciales y aprovecho para saber su posición con el futuro de la minería en el Perú. ¿Qué hacemos con nuestro subsuelo? ¿Nos reordenamos con una ley territorial? ¿Es viable en la medida que se dialogue con la población y no atente contra el medio ambiente? ¿O creo que lo que percibe la población es que al congresista Arana ni le hables de minería porque no va? A ver, yo he ido... No va y no va, punto. Es así como que la radicalidad en el otro extremo. Momento de desmarcarse, y acá tiene dos testigos que van a auditar su respuesta. Yo he ido al Perumín, a Arequipa, y expuse cuál es nuestra visión de la minería. A muchos no les gustó, otros se acercaron a decirme, oiga, qué interesante, ¿por qué no le dejan hablar? ¿Por qué no lo escuchan? Porque hay pues un gran interés en que no se escuchen opiniones críticas. ¿Qué otros proyectos mineros pueden ir ahorita, Nosotros por lo que ejemplo? planteamos, mira, en este momento se lo he dicho al ministro de Energía y Minas y lo he dicho públicamente. Cuajone y Toquepala están pidiendo ampliaciones. Y es viable, ahí no hay un conflicto social por explotar. No, hay problemas, por ejemplo, yo he visitado el río Torata. 6 kilómetros del río Torata han sido convertidos en botadero de desechos mineros. Terrible, un crimen ecológico, pero lo han hecho. Entonces, si ese proyecto, que ya está funcionando, que tiene menos conflictividad, aunque tiene problemas con Moquegua, o hay problemas... Pero subsanables. Yo creo que podrían ser subsanables. Lo que pasa es que el gobierno tiene que centrarse en decir, señores, Sauder está en 9 regiones del país. Sauder está pidiendo permisos de exploración en otras regiones y está pidiendo ampliaciones de Toquepala y Cuajone. Muy bien, señores, a sentarse a ver cómo corrigen los problemas en Toquepala y Cuajone y veamos si esas ampliaciones en qué condiciones proceden. No están haciendo eso. Presionar con Tía María es poner en peligro y es poner en riesgo incluso no solo las otras ampliaciones de Toquepala y Cuajone, sino las otras actividades mineras. Recordemos que las pérdidas por no poder sacar mineral ahora no le afectan solamente a Sauder, le está afectando al 49% de la explotación de cobre del Perú. Les pido que miremos atentamente a nuestra productora y descifremos su lenguaje corporal. ¿Qué nos está tratando de decir? Que hemos terminado y que nos tenemos que ir a una pausa. Ha sido Luego realmente sobre adelanto de elecciones, enriquecedor la política. escucharlo. Gracias. Gracias, congresista. Gracias a usted. Porque Juan Carana.